Buen día, siéntese un fraternal saludo. ¿A qué vienen hoy? Hombre, profesor, pero ¿cómo usted va a estar diciendo eso que un cura es un ateo? Y es el primer ateo. Y que la luna y los caballos, ¿cómo es eso, profesor? ¿Por qué son asquerosos unos caballos de paso, profesor? Bueno, por las siguientes razones. Nosotros realmente no nos hemos podido, ni muchos piensan en la filosofía de la literatura. Porque la literatura tiene también una filosofía, sea idealista, sea materialista, no se encasille el pensamiento del autor. ¿Cómo existe la filosofía del derecho? La filosofía del derecho, para yo explicarle que la Biblia en manos de un papa, de un cura, no es más de un israelita, un judío, no es más que una herramienta de trabajo y un producto cultural donde se entremezcla la historia, la fábula, la mentira, la falsedad, el extorsionismo, se puede decir, en cuanto al engaño, y una cantidad de cosas. Pero en manos de un cura no es más que una herramienta de trabajo, como lo es el palustre, en manos del albañil, como lo es el serrucho, el torno y todas esas cuestiones en manos del carpintero. Pero entonces, ¿por qué eso de filosofía de la literatura? Pues sí, porque es una obra literaria que es la máxima expresión de literatura y una de las más hermosas, como dije en unas clases, de una cultura que entremezcla su historia real con sus cuestiones de fábula y su cuestión. Fábula, por eso la Biblia no tiene fábula. Claro que sí la tiene. Y igualitas como la de Sopo, la tortuga y la liebre, el pavo real y el buitre, etcétera, etcétera, que hablan. Fábulas cuando los animales hablan. Así como la burra de Naamán le habló. Entonces a nosotros no es extraño que un animal hable en la Biblia. Y la mentira, porque jamás ningún Moisés pudo escuchar ningún diálogo entre Dios y Satanás hablando sobre él. Porque existió siglos antes de Moisés. Y por lo tanto, o antes de Moisés, y por lo tanto es mentira. En la filosofía del derecho hablamos de las cuestiones naturales y de las cuestiones positivistas como factores del positivismo jurídico, por ejemplo. Y nos habla muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, que hay una 10 leyes y hay que encasillarlas en cualquiera de estas cuestiones. Por lo tanto, se forman los grandes problemas que habitualmente se agrupan bajo la expresión filosofía del derecho. Atañen a los juristas estas cuestiones porque son preocupaciones y fundamentos y el valor de los estudios de derecho positivo, por ejemplo, donde se atañen a ellos aquellas cosas o aquellos que, si bien no se dedican a esos estudios, se interesan por saber cuál es su contribución a nuestro conocimiento del hombre y de la sociedad. Las respuestas que traen, por supuesto, se propusieron para estos problemas que serán examinados y se examinan en función de las posiciones generales adoptadas al respecto por las diversas corrientes que han seguido los diferentes escritores de estas cuestiones de leyes y estas cuestiones. Por lo tanto, hay una compleja tradición que se acentúa más con el propio papel del espíritu en la elaboración del derecho. Este papel está desarrollado en lo que la terminología moderna denomina la búsqueda de los valores. Así como hay una filosofía del derecho, hay una filosofía de la literatura, y la Biblia es literatura. Las burras hablan. Hay exageraciones, figuras literarias, hipérboles, similes, analogías, hiperbotones, truécanos, etcétera, etcétera. Eso es lo que me hace pensar a mí y ver que entre más un cura y una persona haga Biblia con racionalidad y con ese espíritu que lo sitúe dentro de la filosofía del derecho o la filosofía de la literatura, se encontrará con cuestiones naturales y cuestiones positivistas. La historia de ese pueblo ellos mismos la escriben y la literatura le exige esta figura literaria. En ese sentido,
ese libro no es más el libro bíblico que un producto de una sociedad donde se entremezclan sus cuestiones históricas y su pensamiento ideológico y su filosofía en cuanto a corriente idealista o materialista. La historia, por ejemplo, es materialista, es real, objetiva, y la va haciendo el hombre. Por algo alguien dijo que la historia de la humanidad no es más que la historia de la explotación del hombre por el hombre. Yo veo esto porque sencillamente es una herramienta que ha traído tantas muertes y la máxima ponencia en la historia de la humanidad está cuando alguien trató de coger esta herramienta, igual que un albañil le roba un palustre o un pico o una herramienta de trabajo importante a otro, inmediatamente se van a machete, se van a trompar, se van a... ¿verdad? Porque el uno le robó al otro y así sucedió, se le robó a la cultura judía, se llevó a Occidente, se creó una nueva cuestión y luego dentro de ese mismo Occidente nace una reforma y nace una contrarreforma y en estas reformas y contrarreformas hubieron miles y miles y miles y millones de muertos hasta el otro día. Entonces ya vieron que esto es no más que una herramienta de trabajo para alguienes que precisamente viven de ese trabajo, y entre eso está el señor Papa y el señor cura y los creyentes neófitos que ven esto como algo distinto o algo traído de allá de las nubes o no sé qué cosa. Por eso es que la expresión más enérgica de la cuestión conocida como derecho es el objeto de una lucha, porque en la vida jurídica es la política de la fuerza, sus explicaciones ulteriores, sus primeras fórmulas que contienen un germen, uno desarrollado, sin embargo, con fórmulas que han llamado la atención. Profesor, pero usted está hablando que asqueroso caballo, porque hombre, sencillamente en la clase pasada vimos como unos caballos de paso y la gente... aplauden porque es una caravana que llama la atención lo hermoso de esos caballos, pero resulta que, porque son asquerosos, por eso los hombres, porque esta gente está creída y los que van que es preferible machacar con los pies de esos caballos de paso que se utilizan aquí en muchas fincas, los prepotentes y los grandes hacendados, entre ellos narcos y mafiosos, que son los que tienen esa vaina. Para ellos un niño no vale nada ante un caballo de estos. Y lo dijeron la misma gente miserable cuando los caballos pasaban y entonces la gente los miraba y un niño se atravesó y uno de ellos dijo: apártate, niño, que no sabe cuánto vale un caballo de esto. Que uno se vaya a caer y a raspar porque tiene que están tus papás que te agarren para que no te atraviese la calle y tal, le dijo el cachaco, el tipo, el que iba ahí en una vaina de esa ahí con una vaina aquí puesta como hacía Jorge 40 y toda esa gente con toallitas aquí, vaina, y hasta el mismo tiro fijo, con una vaina aquí, unas toallas, se va para secarse el sudor y... O sea que el caballo vale más que el niño y podía pisotearlo y listo. Y todo el mundo tiene que apartarse y venderse y decir: mira usted, profesor, yo no me arrodillo ante ni a nadie. Y por eso creo que el primer ateo es un cura porque sabe que está hablando es mentira. Y la gente aquello lo utiliza porque esos sermones, esa homilética y esa interpretación de texto que le llaman hermenéutica, cuando se estudia la demoniología, se estudia la angeología, se estudia la marianología, se estudian todos los terminologías, son elementos de cátedra. Que de una u otra forma la gente reunida siente un alivio del estrés de la semana y de sus cuestiones que hacen que mentalmente les atormenta, y entonces ahí se descarga un poco con la musiquita y la cuestión a través del piano, pero no es más que un estado social, pero de ahí a una verdad que haya ningún ser invisible dictado aquello ni nada, eso es hecho por hombres. Ya en Egipto, en épocas milenarias, antes
de Moisés se escribía sobre las pirámides. Recuerden que la última, la de Merari, 2500 años antes. Y iban y encontraban escritos sobre las piedras con ciertos estilógrafos especiales que ya ellos dominaban. Y hoy en día uno hace con un cincel, hace letras y aquello ellos lo hacían. Por lo tanto, no hay nada extraordinario y hay fábula. La burra de Naamán habló. Eso no es que le está mandando a hablar ningún dios porque le dijera, él se llama fábula, lo hacía Esopo. Por lo tanto, hay análisis y hay finalidad en cuanto a la certeza. En la práctica, la crítica reprocha al bien común su incertidumbre. Gente sin conciencia aplaudiendo a un caballo de paso que vale más que un niño y una camioneta 4 puertas, Silverado o Dodge o japonesa, Toyota, juntas. El niño y la camioneta no valen lo que para ellos un caballo de paso vale. Su alimentación, sus cosas. Entonces, esas son las brechas sociales. Pero para mí siempre el niño valdrá más que 100 caballos de paso, sea de quien sea, de Pablo Escobar, de cualquiera de los grandes narcos que se mencionan en el país, y que todo esto es vanidad de vanidades, como ciertamente dice en uno de los libros, Lamet, que muchos dicen que es el mismo Salomón. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el primer ateo que tenemos ante nosotros es un cura cuando hable la Biblia. Si es analizado desde estos puntos de vista de la filosofía, de la literatura y de la filosofía del derecho. Nos vemos en la próxima, porque este tema es cortico.